Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos al stand de fertilización y desarrollo embrionario en animales domésticos. Primera parte, fertilización. Para comenzar debemos entender este término. Y bueno, ¿qué es la fertilización? Es un proceso mediante el cual se va a llevar a cabo la unión de un gameto femenino con un gameto masculino. En este caso, la unión de un ovocito con un espermatozoide, con la finalidad de poder realizar la reproducción sexual. Esto es en mamíferos. Comencemos con un poquito de historia. En 1677, Leeuwenhoek fue el primero en observar a los espermatozoides. Sin embargo, él no sabía qué eran esos espermatozoides. Él, a través de su microscopio, observaba unas pequeñas estructuras que él decía que eran homúnculos. Homúnculos significa hombrecillos. Él decía que había unos pequeños hombrecillos en esas muestras, ¿no? Un tiempo después fue que se demostró que pues no era así. En 1780, Spallanzani realizó la primera inseminación en una perra y resultó de manera exitosa, en el cual se obtuvieron unos cachorros. Repiquel, al conocer este trabajo, fue que realizó la primera inseminación en caballos por primera vez en Francia y resultó igual de manera muy exitosa. En 1890, Walter Hipp es el autor que propone el nombre al término de inseminación artificial y desde ahí se conoce este término. En 1978 se reconoce a Steptoe y a Edwards como a los padres de la fertilización in vitro. Esto es porque por medio de esta técnica lograron poder concebir a la primera niña de probeta, así con anterioridad se les decía, que bueno, fue llamada Louisa Brown. Existen dos tipos de fertilización, la intracorpórea y la extracorpórea. La intracorpórea hace alusión a la inseminación artificial y esto se lleva a nivel oviductal y a nivel intrauterino. Esto quiere decir que es el lugar en donde se va a depositar el semen. Se puede depositar en los oviductos y se puede depositar en el útero. Estas muestras pueden ser homólogas y heterólogas. La muestra homóloga se refiere a una muestra conyugal y la muestra heteróloga son donaciones, muestras de donaciones que son donaciones de espermatozoides y donaciones de ovocitos. La extracorpórea son todas esas técnicas de reproducción asistidas que son llevadas a cabo en un laboratorio. En primer lugar tenemos AFIP, que es fertilización in vitro, y se lleva a cabo como podemos observar en la imagen, que se coloca un ovocito y junto con espermatozoides y el que va a lograr fecundarlo va a ser el más capacitado y es donde se va a llevar a cabo esta fertilización. Esta técnica se mejoró y se realizó lo que es ICSI. Esto es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Seleccionamos solo un espermatozoide y es el que se va a inyectar al ovocito. Después se mejoró y se realizó PICSI. Para poder realizar esta técnica, primero que nada necesitamos obtener nuestra muestra seminal y esto se va a evaluar se va a realizar una capacitación espermática. Esto quiere decir que con ayuda del ácido hialurónico vamos a poder determinar qué espermatozoides son los físicamente adecuados para realizar una inyección. ¿Qué hace alusión el ácido hialurónico? Como sabemos, las células de la granulosa sintetizan el ácido hialurónico y entonces al estar en contacto los espermatozoides con el ácido hialurónico, los espermatozoides van a querer degradar el ácido hialurónico, haciendo alusión de que están cerca de un ovocito.
Entonces, los que sean capaces de degradar el ácido hialurónico van a ser seleccionados para poder realizar la inyección intracitoplasmática. Después se mejoró esta técnica, lo que nos lleva a IMSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides seleccionados morfológicamente. Esto se hace con ayuda de un microscopio que nos va a permitir ver de manera muy viable el espermatozoide que es capaz físicamente de poder ser seleccionado para realizar esta microinyección. O sea, quiere decir que el espermatozoide que no tiene ninguna normalidad va a ser el que va a ser seleccionado para llevar a cabo la fertilización. Cabe mencionar que estas técnicas fueron mejoradas con la finalidad de poder llevar a cabo un mejoramiento genético y de poder tener un alto nivel de éxito en esta fertilización. Bueno, a pesar de que son muy convenientes las técnicas extracorpóreas, la fertilización intracorpórea es la que es más rentable para las especies domésticas. Y bueno, tenemos ventajas y desventajas. En ventajas tenemos que se va a llevar un mejoramiento genético, podemos controlar enfermedades sexuales, podemos evaluar la calidad espermática. Una muestra seminal alcanza para varias hembras. Va a haber un mejoramiento de registros y un mejor control en las granjas. Nos va a permitir realizar una cruza para poder mejorar alguna característica reproductiva. El semen, si no lo vamos a utilizar en el momento, se puede congelar y posteriormente utilizarlo con la misma efectividad. El uso de semen de machos con incapacidad reproductiva se puede utilizar, se puede utilizar ese semen. Esto se hace con ayuda de las técnicas extracorpóreas y no va a haber necesidad de desechar a esos animales machos que nos pueden ayudar para la fertilización. Y bueno, la inseminación artificial sirve como una herramienta de investigación. Existen desventajas, pero pues son mínimas y creo que si realmente se quiere se pueden eliminar estas desventajas porque pues necesitamos un personal capacitado y se necesita el equipo y el sitio adecuado para poder llevar a cabo este proceso. Bueno, hay dos factores muy importantes que tenemos que considerar para poder llevar a cabo la fertilización: la pubertad y la madurez sexual. La pubertad es el momento en que los animales inician su función reproductiva y la madurez sexual es la edad en que los animales han alcanzado un estado fisiológico para poder llevar a cabo la función reproductiva. Quiere decir que físicamente están acondicionados para poder llevar a cabo una gestación y una fertilización. Bueno, cada especie alcanza estos factores a diferente tiempo. Por ejemplo, los toros lo alcanzan a los 12 meses, los carneros y barracos a los 7 a 8 meses, garañones o caballos sementales lo alcanzan a los 24 meses, los perros a sus 9 meses, los gallos a los 5 meses, los conejos a los 4 meses y bueno, nosotros los humanos iniciamos este proceso de los 12 a los 16 años. Existen varias opciones para la obtención del semen. Una de las técnicas que se usan actualmente podemos mencionar a la vagina artificial. Esta vagina artificial va a tratar de imitar lo más posible o lo más cerca a una vagina normal. Las vaginas artificiales van a estar dotadas de ya sea de otras estructuras para poder
agrega algún estímulo. En este caso, para la vagina de los conejos, en esta parte de aquí podemos ver que se va a hacer una manguera. Esta manguera ahí se va a vertir agua caliente, porque el agua caliente va a ser uno de los estímulos que necesitan los animales para poder eyacular. El electroeyaculador es otra técnica de obtención seminal, y este va a consistir en meter este electrodo por el recto del animal y se va a masajear la próstata con algunas descargas eléctricas, son muy mínimas, así para poder así tener la muestra seminal correctamente. Cabe mencionar que este método está en desuso porque los espermatozoides que se obtienen de esta técnica van a presentar algunas malformaciones, como lo veremos más adelante. El método de mano enguantada es un método que se realiza de cajón, y este método va a consistir en masturbar al animal para poder así obtener la muestra seminal. Para llevar a cabo esta técnica es necesario tener la protección, es necesario obtener una protección adecuada para no poder contaminar la muestra. El método de maniquí también es otro método para poder obtener la muestra de semen. Este maniquí se va a bañar con orina de una hembra receptiva. El macho va a oler esta orina va a oler esta orina y va a tratar de montar al maniquí. Algunos productores utilizan este método junto con la vagina artificial para poder así obtener una muestra seminal. Una vez que obtengamos ya la muestra seminal, vamos a llevar a cabo su evaluación. La evaluación va a consistir en dos partes, la macroscópica y la microscópica. Dentro de la evaluación macroscópica vamos a poder ver el color, el color del semen, su olor, su volumen, su consistencia, y si hay presencia o no de sangre por su cabello. Si existe alguna presencia de estos elementos, nuestra muestra es contaminada y ya no va a poder servir para realizar la fertilización. Dentro de la evaluación microscópica podemos observar el volumen de los espermatozoides, la concentración espermática, el pH, que tiene que ser aproximadamente de 7, el porcentaje de motilidad y el índice de anormalidad, que tiene que ser menor a 3.78. Algunos tipos de anormalidades que presentan los espermatozoides es la gota citoplasmática. Esta gota citoplasmática es una gota que se muestra, como en la imagen podemos verla aquí, en el cuello o en la cola. Esta imagen va a presentarse cuando exista un exceso de estimulación a la hora de eyacular. Este exceso no va a permitir que la formación de los espermatozoides se lleve a cabo con éxito. A concentración espermática también la podemos medir bajo microscopio. ¿A qué nos referimos con la concentración espermática? Al número de espermatozoides que se pueden encontrar en la muestra seminal. Un parámetro normal de la concentración espermática es mayor a 15 millones de espermatozoides por mililitro. Si está debajo de los 15 millones de espermatozoides, entonces quiere decir que existe una oligospermia o una poca concentración. Dentro de la oligospermia tenemos tres niveles: la leve, la moderada y la severa. La oligospermia leve, que es de 5 millones a 14 millones de espermatozoides por mililitro; la oligospermia moderada, que es de unos 5 millones; y la oligospermia severa, que es menor a 1 millón de espermatozoides por mililitro. Que exista oligospermia no quiere decir que exista una infertilidad. ¿Por qué? Porque los espermatozoides pueden estar en poca concentración, pero pueden estar capacitados para llevar a cabo la fertilización. Cuando se presenta este proceso, es necesario llevar a cabo las técnicas de apoyo, como son las inyecciones intracitoplasmáticas. Otro aspecto que también podemos medir es la motilidad espermática. ¿A qué nos referimos? Los espermatozoides van a tener movimiento. Este movimiento tiene que ser lineal progresivo o no lineal progresivo. Mientras los espermatozoides puedan moverse, todo está bien. Cuando ya no se puedan mover, entonces quiere decir que nuestra muestra presenta astenospermia. Esto también quiere decir que de manera natural no se va a poder llevar a cabo la fertilización, pero no quiere decir que el espermatozoide sea capaz de poder fertilizar un ovocito de manera artificial. Dentro de las anormalidades en general, podemos presentar varias opciones.
Al conjunto de estas malformaciones las podemos denominar teratospermia y son malformaciones que se presentan en los espermatozoides. Esto es de manera muy natural. Las anomalías pueden llevarse en una zona, en dos zonas o en tres zonas. Dentro de estas zonas puede ser el cuello, la cabeza, la cola o pueden presentarse en las tres zonas en un mismo espermatozoide. Si se presentan alguna de esas anormalidades, los espermatozoides no son los viables para poder llevar a cabo la fertilización. Bueno, ahorita les vamos a presentar un pequeño taller de cómo realizar una vagina artificial en conejos, bueno, para conejos. Elegimos esta especie porque es un manejo, porque es una técnica que se puede realizar muy fácilmente sin la necesidad de tener que comprar materiales caros. Ok, para poder realizar la vagina artificial, lo que necesitamos es un tubo de PVC, es de media pulgada, es rígido. Necesitamos un globo, tijeras. Yo opté por cinta de aislar, en un momento les diré por qué. Unas pequeñas ligas para poder agarrar los elementos, un tubo que va a ser el tubo recolector, puede ser de diferente tamaño, de preferencia que sea de plástico, y guante de látex. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a meter el tubo, al tubo vamos a meter el globo. Vamos a agarrar la base del globo y vamos a atorarla en un extremo del tubo. Así. Una vez que tengamos atorado el globo, vamos a poder pasarlo hacia el otro extremo. Si tenemos un poco de dificultad, podemos ayudarnos con unas pinzas. En este caso, vamos a hacer esto. Cuando ya tengamos el globo en el otro extremo, vamos a acomodar esta parte. Esta parte la vamos a mantener lo más centrada posible para que el animal pueda meter el pene. En el otro extremo del globo vamos a cortar una parte. Vamos a cortar la punta, como podemos ver aquí. El hoyo que se formó en el globo, vamos a tener que sujetarlo al otro extremo del tubo. Con mucha precaución de que no nos vayamos a lastimar, el globo no se vaya a romper. Y ya que tenemos esta parte atorada del globo en el otro extremo del tubo, vamos a acomodarlo. Aquí puede haber dos opciones. Aquí vemos que ya está atorado. Puede haber dos opciones. Podemos utilizar las ligas o podemos utilizar la cinta de aislar. Yo prefiero usar la cinta de aislar porque genera un mayor agarre. Entonces, ponemos la cinta de aislar en los dos extremos. Empezamos de este lado. Así. Ya que dimos una vuelta, cortamos. Y hacemos el mismo procedimiento con el otro extremo del tubo. Ponemos, damos vuelta para agarrar todo el tubo. Cuando ya tengamos todo, cortamos, sujetamos. Ahora, el paso que sigue va a ser cortar un dedo del guante de látex. Vamos a tratar de cortarlo lo más basal posible. A este dedo que ya tenemos en la punta, vamos a cortarlo también, como lo hicimos con el globo. Ahora, lo que vamos a hacer es nuestro recolector de semen, lo vamos a poder pasar por este tubo, por el guante, perdón. Ahora, esta parte vamos a tener que amarrarla o sujetarla para que no se nos suelte a la hora de utilizar la vagina artificial. Vamos a poder sujetarla con las ligas, como podemos ver. El agarre va a depender las vueltas de la liga, va a depender de cuánto agarre quieres que se presente en la vagina. Ahí está. Ya la tenemos así. Ahora, lo que vamos a hacer es de este lado,
a través del tubo vamos a pasar la proporción de látex que cerramos o que cortamos. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a pasar por este extremo, que es el que tiene más fácil acceso, y con ayuda de las pinzas vamos a ayudarnos a que el otro extremo, que pase el látex al otro extremo. Entonces hacemos esto y ya. Hacemos lo mismo que hicimos con el globo. El extremo de látex cortado lo encajamos al extremo del globo. Ya que tenemos esta parte así, ahorita se los muestro. Aquí. Lo que vamos a hacer es con la cinta de aislar vamos a poder sujetar el látex al tubo. Y lo mismo que hicimos con el globo, vamos a dar vuelta. Ahorita les digo. Vamos a acomodar el látex para que no exista ningún problema. Aquí puede haber dos cosas, que el látex no se acomode, entonces vamos a tener que acomodarlo más. Vamos a tener cuidado de que no se nos que no se nos vuelva a salir y damos vuelta así. Vamos a tener cuidado de que el látex no se salga. Entonces, ya que tenemos acomodado nuestro látex, damos vuelta con la cinta de aislar, cortamos y ya tenemos lo que es, acomodamos y ya tenemos nuestra vagina artificial y el resultado es así. Aquí va a introducir el animal, es el pene, y en esta parte de acá arriba la vamos a dejar libre hasta que la ocupemos. ¿Por qué? Porque en esta parte se va a introducir el agua caliente, que es el estímulo que el conejo necesita para poder eyacular. Posteriormente tenemos el semen en este frasco. Se recomienda que sea de plástico. Lo podemos ocupar ya sea el mismo día. Si se va a ocupar el mismo día, tiene que estar a baño María a una temperatura de 37 grados. Si se va a ocupar para después, se puede llevar a congelación. Exactamente. Es muy importante decirles que para poder llevar a cabo, bueno, para poder mover la muestra seminal, se tienen que cubrir con papel aluminio para que los rayos de luz no dañen a los espermatozoides. El orificio que queda en la vagina artificial, que queda libre, es donde se va a llevar, ya les dijo mi compañero, se les va a poner agua caliente, como se les mencionó, porque es el estímulo que necesitan los conejos para poder eyacular. Para poder llevar a cabo la recolección del semen, se necesita transportar la hembra a la jaula del macho y así tener una mayor confianza del macho. Bueno, a continuación los dejamos con la segunda parte de nuestro stand con el doctor Trejo, que es desarrollo embrionario, y por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, bienvenidos al stand Fertilización y Desarrollo Embrionario en Animales Domésticos, segunda parte, Desarrollo Embrionario Preimplantacional. Los temas que vamos a tratar son moléculas de adhesión, qué es el desarrollo embrionario preimplantacional, cuáles son las etapas que componen el desarrollo embrionario preimplantacional y cómo se lleva a cabo el transporte durante este proceso. ¿Qué son las moléculas de adhesión celular? Son proteínas que mantienen unidas a las células. Dentro de este grupo de proteínas tenemos 4 grandes familias. Tenemos a las inmunoglobulinas, las caderinas, las selectinas y las integrinas. En esta ocasión vamos a hablar sobre las caderinas, ya que son las moléculas de adhesión que mantienen unidos a los blastómeros
durante el desarrollo embrionario preimplantacional. Estructuralmente, las caderinas están formadas por 3 dominios: el dominio extracelular, el dominio transmembranal y el dominio intracelular. Cada uno de estos dominios tienen funciones muy específicas que están relacionadas con las actividades que presenta la caderina. El dominio extracelular se van a encontrar los sitios de adición o reconocimiento con otras caderinas, los sitios de unión al calcio, mientras que en el dominio intracelular vamos a tener los sitios de fosforilación y los sitios de unión con las cateninas. Las cateninas son intermediarios entre la unión de la caderina con los filamentos de actina. Dentro de las caderinas tenemos 2 grandes grupos. Uno de estos grupos son las caderinas clásicas. Dentro de este grupo tenemos a la caderina E, a la caderina P y a la caderina N. Estas caderinas son nombradas dependiendo del tejido o las células donde fueron descubiertas. Por ejemplo, la caderina E fue descubierta en células epiteliales, la caderina P en placenta y la caderina N en neuronas. El otro gran grupo que tenemos de las caderinas son las caderinas no clásicas, y dentro de este grupo tenemos a las protocaderinas. Como les había mencionado anteriormente, el conocer la caderina es muy importante porque es la molécula que mantiene unidos a los blastómeros durante el desarrollo embrionario preimplantacional. El desarrollo embrionario puede ser definido como el desarrollo y crecimiento del embrión. El desarrollo embrionario es dividido en 2 fases: la fase preimplantacional, que comprende desde la fertilización hasta la implantación del embrión en el útero. La otra fase del desarrollo embrionario es la fase postimplantacional. Esta fase inicia una vez que el embrión se ha implantado en el útero. Una vez que ya vimos qué es el desarrollo embrionario y cuáles son las fases que lo componen, ahora nos vamos a centrar en ver cuáles son las etapas del desarrollo embrionario preimplantacional. Como vimos anteriormente, el desarrollo embrionario preimplantacional inicia una vez que el espermatozoide fertiliza al ovocito. También en la primera parte de este stand se vio qué es la fertilización y dónde y cómo se lleva a cabo. Una vez que se ha llevado a cabo la fertilización, el cigoto o embrión de una célula iniciará su desarrollo. A través de una serie de divisiones mitóticas se irá incrementando el número de células. Es así que la primera etapa que vamos a observar durante el desarrollo embrionario preimplantacional será la etapa de 2 células. Durante esta etapa, la caderina, que ya habíamos visto es la encargada de mantener unidas a los blastómeros, se va a encontrar principalmente en las uniones entre blastómeros. Se siguen incrementando el número de células y ahora el embrión que teníamos de 2 células pasará a ser un embrión de 4 células. En este embrión de 4 células, la caderina se sigue manteniendo principalmente en los sitios de unión entre los blastómeros. Continúa el desarrollo del embrión y se siguen incrementando el número de células. Ahora vamos a tener un embrión
en etapa de 6 células. La caderina en estos embriones se sigue manteniendo en las uniones entre los blastómeros. El desarrollo embrionario continúa y ahora vamos a observar embriones en la etapa de 8 células. En esta etapa del desarrollo embrionario preimplantacional ocurren dos eventos muy importantes. Primero, la caderina sufre una redistribución hacia los puntos de adhesión entre los blastómeros. Esta redistribución sirve para un proceso que ocurre posteriormente, que es la compactación celular. Otro de los eventos que ocurre en esta etapa de 8 células es el inicio de la diferenciación celular. En esta etapa se van a empezar a observar dos tipos de blastómeros, blastómeros internos y blastómeros externos. Como les mencioné anteriormente, al final de la etapa de 8 células ocurre un proceso muy importante, conocido como compactación celular. Durante este proceso se incrementan los sitios de adhesión entre los blastómeros, a tal grado que se pierden los límites entre cada uno de estos blastómeros. Por otra parte, se sigue manteniendo esta diferenciación celular que inició en la etapa de 8 células y podemos observar blastómeros internos y blastómeros externos. Después de la compactación, se sigue incrementando el número de células. Ahora vamos a tener embriones conocidos como mórulas. En estas mórulas, el número de células puede llegar incluso a ser superior a los 100. Por otra parte, se sigue manteniendo la diferenciación celular que inició en la etapa de 8 células y podemos observar blastómeros internos y blastómeros externos. La siguiente etapa en el desarrollo embrionario preimplantacional es la formación de los blastocistos. Los blastocistos tienen algunas características muy importantes que vamos a mencionar a continuación. Primeramente, en los blastocistos vamos a encontrar la masa celular interna. Por otra parte, también se encuentran las células del trofectodermo, que van a ser estas células que se encuentran pegadas a la membrana. Otra característica importante en los blastocistos es la formación de una cavidad con líquido conocida como blastocele. Es importante mencionar que estos dos tipos de células que podemos observar en el blastocisto, la masa celular interna dará origen a la formación del embrión, mientras que las células del trofectodermo darán origen a la placenta. Por último, ya vimos qué es el desarrollo embrionario, qué es el desarrollo embrionario preimplantacional, cuáles son las etapas que componen el desarrollo embrionario preimplantacional, y ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo el transporte en esta fase del desarrollo embrionario. El transporte durante el desarrollo embrionario preimplantacional inicia una vez que el espermatozoide fertiliza al ovocito. Como vimos anteriormente, durante este transporte, el embrión pasará por diferentes etapas de su desarrollo. Finalmente, les muestro una tabla donde se observan las diferentes etapas del desarrollo embrionario preimplantacional.
así como los días en los cuales se puede llevar a cabo la implantación del embrión en el útero. Por ejemplo, tenemos a la coneja, sus diferentes etapas del desarrollo preimplantacional, y como podemos ver en el caso de la implantación, esta se realiza 7 a 8 días después de la ovulación en esta especie. Tenemos también a los bovinos, sus diferentes etapas del desarrollo embrionario preimplantacional, y tenemos que en el caso de esta especie, la implantación se realiza de los 30 a los 35 días después de la ovulación. En el caso de los ovinos, sus diferentes etapas del desarrollo embrionario preimplantacional, y en el caso de esta especie, la implantación se lleva de 15 a 16 días después de la ovulación. En el caso de porcinos, sus diferentes etapas del desarrollo embrionario preimplantacional, y en este caso, en esta especie, la implantación se lleva 11 días después de la ovulación. Eso sería todo. Muchísimas gracias.